Hola, estamos en directo. Vale, lo primero de todo. One moment. One moment. Esto. Lo cambio. Qué buena de Metal Gear Solid 2. Uy. Día 2. Ok, esto hecho. Tarde buena de Metal Gear Solid 2, día 2. Ok. Vale, voy a empezar sin cámara porque estoy comiendo y la verdad que prefiero estar sin cámara. Luego la activo si eso. Ahora mismo me da una pereza ahí enseñar que estoy comiendo y tal. Vale, sin más dilación. Para adentro. ¿Dónde está la...? Aquí. Ahora lo he abierto 2 veces porque soy subnormal. El mando debe estar a punto de agotarse las baterías. La batería. Pero de todas formas yo creo que... Bueno, tengo las pilas ahí preparadas. Por si acaso. Está todo preparado, todo perfecto. Y faltan los cascos. True. Qué desorden, hoy he llegado más tarde. Porque, bueno, cositas. Pero el cable no. Ahí está. Vale, todo perfecto. Let's go. Voy a poner yo cómodo. Ay. A ver si me acuerdo por dónde me quedé. Ah, sí. Conseguí echarle la foto al... Espérate, voy a bajarle el volumen, que no me escucho yo a mí mismo. Conseguí echarle la foto al Metal Gear. Lo que pasa es que salía Ocelot de repente. Emergía. Y empezaba a matarlos a todos, ¿vale? Se los limpiaba a todos, mataba al ruso. Y bueno, hacía explotar literalmente el barco entero. Solid Snake se hundía, se veía como se hundía en la cinemática. Y no se sabía nada, solo salía el Otacon diciendo Solid, Solid. O algo así, o Snake, Solid no, Snake. Salía gritando Snake. Y bueno, y luego ya pasaba a lo que vamos a ver a continuación. A lo que voy a ver yo a continuación. Bueno, y quien lo esté viendo, coño. Así que, Load Game. Ahora se ha borrado todo, me jodería bastante. No, está aquí. Vale, y 2 horitas más o menos llevamos. Llevo. Qué bueno está el yogur griego. Al principio no me gustaba, pero luego te acostumbras y... Ni tan mal, remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time, but in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo,
What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have two mission objectives. Pero no sé si me escucha masticar. Infiltrate the offshore Tengo el decontamination micrófono facility alejado, pero Big aún así. Shell and safeguard the president and other hostages. Comiendo nueces. And two, disarm the terrorists by any means necessary. ¿Quién coño es este, tío? You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks Snake? like there are no sentries posted here. What's the visibility? Pero no The es, lights ¿no? on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. Aunque me vean da igual, no me van a When you reconocer, want to tengo una use the máscara, codec, cabrón. push the select button. When we need to No. reach you, No creo que me contact reconozca. you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your ¿A qué me new recuerda sleeper esto? suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Vale. Pero entonces este no es Snake, ¿no? Este es... No se me vea. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Con el pelo un poco hecho una mierda. Pero bueno. Pero bueno. Está desenfocado, tío. Eso es por enseñar.
Vale, yo ahora mismo estoy liadísimo porque me llamaba Snake, pero no soy Snake, soy... ¿Cómo me ha dicho que me llamaba? No me acuerdo. Vale, pero... ¿Qué pollas? Qué guapo. ¿A qué me recuerda este inicio? Ole, tómalo, míralo. Es un flipado, ¿eh? Por cierto, el juego aquí no termina ahí a 60 FPS nítido, pero bueno. Mira, ahí hay una ración. ¿Cómo me ha dicho que me llamaba? Me llamaba... No me acuerdo, tío. Me he olvidado. Vale. Me recuerda mucho al inicio del 1. Con el ascensor. Ojo. También hay agua. Madre mía, la barra que tengo de aguante, What Got happened? your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement Arriba, of the abajo, left izquierda, analog stick. derecha, perfecto. Push the punch button to dive down from the surface. Puñetazo para sumergirme. ¿Y ahora qué? Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left analog stick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ok. Vale, pues yo puedo ir para arriba o puedo ir para abajo. Vale. Pero yo creo que aquí no tengo que hacer nada, porque por aquí es donde he venido, así que... Oh. Vale, cositas nuevas, Voy a subir. Porque está todo lleno de putos bichos, tío. Vale, pues voy a darme brío. Porque solo tengo... por ahí se puede bajar, Porque solo tengo 2 horas, como ayer. Incluso hoy tendré menos. Hola, mira esto. ¿Por dónde voy aquí? Vale, por aquí no puedo pasar. Dios, como el tío es capaz de darse la vuelta entera dentro del tubo de ventilación, tío. Cheo. Vale. Por aquí es donde he venido. Vale. Perfecto. Todo es igual, ¿no? Botón pegar. No tengo armas. Tengo los prismáticos, el sensor. Bueno, voy a equiparme la vida. Y voy a ver si hay cositas. Porque necesito equiparme de raciones. ¿Vale? De momento una ración, bien. Y también de balas, de munición. Pero bueno, supongo que más adelante darán. Y no tengo pistola, o sea, tengo que evadirlo completamente. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich?
Ey, puedo mover el este, mira. Ah, y también puedo mover el otro. What's their stake in this one? Detalle raro. Pero An bueno. arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Ok. Vale, pero este no es Snake. ¿Por qué lo llaman Snake? ¿Será otro con el nombre en clave Snake? Y bueno, le han cambiado el nombre. Ahora no se llama Snake. Se llama... otro nombre que no me acuerdo. Se llama... ¿No lo ves? Eso le ha recordado a lo del 1. O sea, cuando subía el ascensor en el 1. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. ¿Algún otro That's not a intruso? possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, No. Use the node to No, gain access to the nerd. Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton El radar. radar sólido. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map Oh, vale, according to un grano en el reference bigote. points collected via GPS Me cago en signals todo. and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. Ok, lo he The node pillado. unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Vale. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Si me descubren Stay no on podré guard. utilizarlo durante un buen rato. Ok. Vale, pues voy a utilizarlo ya. Name. ¿Qué es esto? Vale, voy a poner mi nombre. Alex. B5, ¿qué es? Ah, esto es para borrar. Aler. ¿Por qué? Alex. Ahí está, nombre de marica. Sex mail. Vale. Voy a poner mi cumple, tío. Del 69. ¿Por qué quieres saber esto, Kojima? Blood type. Yo creo que era la A, ¿eh? A positivo puede ser. O A negativo. Era nacionalidad España y ok. Todo perfecto. Vale, la vibración, si me deja quitarla, la quito, ¿eh? Off. Radar tipo 1. La visión intrusiva, no sé lo que es. Blood on, quiero sangre. Vale, y ya está. Good ¿Esto work, por qué Ryan. ahora?
The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. Vale, esto es simplemente para que me salga el mapa. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the ¿Pero por qué blue me explica cone esto shape otra vez? represents their field of Si ya vision. he hecho una Your misión. radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching pulsar the el start botón Start. button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, ¿Qué can you hear pollas me? es esta? Rose, you're not supposed to A be waifu. involved. What's going Rosa. on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, Jack, what the se hell llama is Jack, going porque on? nadie lo llama en su Meet nombre en the clave. mission analyst. She'll be overseeing the data ¿viste saving la- and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement, Rosamari. Accident? and according to the files, she knows you better than anybody else. Rose Me may gusta be el in the nombre. service, but an intelligence analyst is no Rose. field officer. Not to worry, she has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Pero yo tampoco Colonel, I he fail to see. he I participado. know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. Pero ¿por qué se queja? ¿Por qué I no was quiere trained que...? to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack sí, is not es simply a interesante. field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with Vale, him, esta es la que guarda la partida. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His hand Ay, is no sé right. por qué botezo For the siempre. duration of the mission, Siempre que, call him that. Yes, que, sir. que hago directo, All tío. right, Ryan. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Ok. I just switched Ay. frequencies. Jack, what? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you Aniversario. go now, Jack. Take care. Take care. Ojo que se despierta. Vete de ahí. Que se van a despertar ya, Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Vale, quizás aquí. Me han descubierto, ¿no? Vale, cuidado. Yo creo que aquí estoy a salvo, pero no lo sé. Tengo que esperar. Ahí está. Y ahora tengo que pasar. Voy a esperar a que el radar se ponga en normal. No se dan cuenta de que el ascensor se ha abierto, eh. Uy, 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 uy.
Vale, y ahora, aunque me descubran, puedo pegarme una carrera hasta el ascensor, ¿eh? Por favor, iros de aquí, por favor. Ir a comprobar la demás zona. No solo este cuarto, en este cuarto no hay nadie. Cago en la puta. Who's that? Enemy sighted. Requesting backup unit. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Cómo me habéis visto? Es imposible. Me voy. Toma por culo. Te tomas por culo. Yo no sé cómo me han visto, tío. Yo lo intenté hacer sigiloso, pero... No sabía cómo salir. Sin arma y sin nada. Ojo. Esto es como el 1. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty. Son of The Liberty. name of Así their como se leader titula el is juego. Solid Snake. Su líder es Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Raiden, eso, Raiden. Could he have survived? Not a chance. Solid Snake ha muerto y hay otro Solid Snake. ¿Qué? Colonel, I'm on the roof. Me explota la There are puta no cabeza, sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped Me like 2 acuesto aquí, hexagons tranquilito. connected end on end. Y a disfrutar. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Otra vez. Uf, no sé por qué botezo. Ojo. Vale, vamos a ver. Bandage. Lleno como de gaviotas, ¿no? Oh. ¿Cómo me he tropezado? ¿Qué es esto? ¿A quién coño se le ha ocurrido diseñar esto, tío? Es mierda de gaviota, tío, ¿en serio? ¿Qué pasa? Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Gatear por ella. Crouch down using the crawl button. Then push the left analog stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Ah, coño. Voy a abrir la puerta. Por favor, déjenme libre. SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception.
Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Raiden, No me jodas que voy a ser Raiden. Yo quiero ser Solid Snake durante todo el juego. No Raiden. Vale, necesito pillar un arma ya, Yo sin arma no puedo ir, I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Oh. Me mola esa mecánica. Mira, hay otro ordenador. Será para el mapa, ¿no? Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Vale. Eso en el 1 también podía hacerlo. Vale, easy, ¿no? Easy. Vale, pero esto ya lo he hecho. Vale, y ahora tengo mapa. Vale, simplemente para tener mapa. Get Socon. No. Vale, está la Socon aquí, El arma del Metal Gear Solid 1. Vale, la mecánica es la de ponerse aquí. Vale. There's somebody there. Mierda, me había pillado, Vale, no sé si era por aquí. No, más cámaras de mierda de esas. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to ¿Cuánto locate some bostezo, tío, me chaff. da? Cuando sale en la cinemática, The engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Pero no tengo chaff, creo. Good work. Your retrieval is on the A way. mí no me han dado Come on chaff home. ni nada de eso. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Voy al soporte B ahora. Vale, no sé si aquí tengo que llevar cuidado o qué. Mira, una chaff.
Mira, aquí se supone que no me ve. Creo. Y no sé si ir por arriba o por abajo. Voy a ir por abajo, por arriba. Esto parece bastante lioso, ¿eh? Nothing here. Vale. Nivel 3, necesito tarjeta nivel 3. Esto es como el 1. Vale, ración, necesito pistola ya, ¿eh? M9. Vale, y la M9 es la de silenciador, ¿no? Vale, para dormir y todo eso. Qué puta madre. Lo que pasa es que yo quiero ser Solid Snake. Yo no quiero ser Raiden, ¿no? ¿O qué? Vale, de esta zona no tengo mapa. Así hablo... ¡Hostia! ¡Buah! Este es el mapa del juego, supongo. Eso de allí es una revista, tío. Vale, nivel 3, Get Socom. También se puede encontrar la Socom, pero quiero encontrar el terminal. El terminal. There's somebody there. Se ha ido por ahí. Si sale, le meto un... A lo mejor no sale. Vale. Se supone que se vaya a dormir. Que yo ayer pensaba que las balas fallaban. Mira, mira. Pero no es que fallen, es que le metes el dardo. Lo que pasa es que algunos tardan más en irse a dormir, por así decirlo. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Voy a bajar. ¿Lo que es nivel 4? No, nivel 1. Tampoco puedo entrar. Madre mía, qué pelo más raro, tío. Vale, nivel stun. Me mola. Es una revista. No, tío, van a venir, no me jodas. Salta. No puedo saltar. Vale, me tengo que ir de aquí antes de que vengan, ¿eh? Pero no sé por qué no salta. Hostia, hostia. He tirado un stun. Me cago en todo. Corre. Vale, necesito encontrar el terminal. El terminal. Ah, mira, aquí sale abajo. Puta que viene.
Porque esto sin... Joder. Sin radar es una puta mierda, Ahí hay una bomba. Jack, are you okay? Rosemary, Jack, tell me you're okay. I'm all right. It was a close one, though. Está súper enamorada la chavala, I didn't think it would be this tough. Muy It's the japonés esto, helplessness of it, you know? Just watching with no power to help you. It's like having a ringside seat at a boxing match, but much worse because it's someone I love and the stakes are... Rosemary, maybe this was a miscalculation on my part. Selecting her wasn't the wisest choice. No. I apologize for the outburst. I'm all right. I will see this through with you. Rose? We fight together, okay? You have nowhere to run. Neither do I. Rosemary, you're not obligated to continue. You know that. I'm all right, sir. Raiden, how about you? I'm good. Then the mission goes on. But Rosemary, there's one thing you need to understand. Sir? His name is Raiden. Got it? Yes, sir. I understand. Raiden, no Jack. No sé quién coño es Jack. Vale, voy a matar gente. ¿Qué te has asomado? Espalda. ¿Dónde está el otro? Hostias, me queda una ración, Dale. Una ración, Necesito ya el ordenador. He perdido un montón de vida. Esto lo tengo que lootear y me tienen que dar algo, sí o sí. Ya, pues bastante jodido, O sea, sin radar y con esta cámara, con esta perspectiva, o sea... Encima no me van a dar nada. ¿En serio? ¿En serio no me van a dar nada, tío? Qué guapo, tío, cómo se mueve. No me dan nada, tío. Lo del botón del looteo lo veo un poco regular, Me he despertado con la cara. A dormir. Vale, pues vamos a ver lo que necesito yo. ¿No puedo subir ahí? Vale, no sé muy bien si es por aquí, pero necesito encontrar el ordenador antes que nada, No puedo entrar por aquí. No puedo entrar tampoco por aquí. Por aquí tampoco. A ver un momento. Vale, por aquí tampoco.
Vale, aquí es donde pilla el arma. Que por cierto, 31 balas, 31 balas me queda. Que son suficientes, en verdad, pero he gastado un montonazo de balas. Vale, aquí es mejor ir por abajo. No me gusta nada la voltereta esa que hace Raiden con... O sea, esta así. Uf. Puto asco, tío. Vale, por aquí no puedo. Voy a volver. Que no sé si es por ahí o me he dejado algo, Pero bueno. Luego si veo que por este lado al que estoy yendo no se puede ir, vuelvo. Y ya está, esto va a ser así. Que sin más, Vale, ¿este me dará algo? Pregunto. Bien, por lo menos me da algo. Vale, yo por aquí no he echado, El puente. Voy a explorar un poco todo. Porque esto al principio es lioso. Luego te vas acostumbrando al mapa y tal. Y bien, esta es la B, la zona B. Yo tengo que ir a la A, ¿no? Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. Guardando el They will puente. spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during El a indicador hanging de grip. maneuver. Eso será la Once it estamina. runs out, you will fall. La estamina 100%. Ok, vamos allá. A ver. También puedo ir por ahí, ¿no? Vale, pero si este no se mueve... Vale. Y fácil, ¿no? Creo que tengo que ir a la zona A, Pero bueno, a lo mejor tengo que ir aquí antes. Hostia. Todo lleno de sangre. Me recuerda a Ninja, ¿no? Del 1. Del 1. No sé, siempre que empieza una cinemática me da sueño. Ay. No sé por qué me da sueño, No es que me aburra la cinemática, lo que pasa es que son las... Bueno, son las 6 ya, Está entrando el solecito este. Que hace que me... ¿Qué coño? ¿Quién será? Así que tiene bala, Este quién polla, Un puto anime, tío. Un puto anime.
El conde Lucanor. Y te hace el Blade Blade. La puta peonza. Madre mía. Los modelados son todos iguales, los veo iguales. O muy parecidos. Bueno, aquí seguiré bostezando hasta que pare. Yo qué sé. ¿Este es boss ya? No creo, no. Bueno, a lo mejor sí, What's going on? Alpha, respond! Es un Drácula. Ah, no, creía que le estaba chupando la sangre, pero da igual, hace cosas de vampiros, ¿no? What are you? Five today. Or rather, 6. Vamp. Pil Lamar. Vamp de vampiro. Sí, tiene los colmillos y todo. Qué pollas, Where is he? Píllala. Vale, ahora se viene boss 100%, ahora sí. Antes tenía mis dudas por la pistola silenciada, pero ahora con la pistola de dardos tranquilizante. Pero ahora yo creo que sí. Strange smell. Y tengo ganas de boss, O sea que venga, Kojima. Que van muy lentas las cinemáticas, tío. Que me dan sueño. Porque van lentísimas. Has to be. Shoot him! What are you waiting for? Y no quitan que estén guapas, ¿o no? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Una M16, ¿no? Una M4. M16, M4. Pero vamos, que es la típica del counter. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. ¿Ese es Snake? My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. ¿Es Snake? David Hayter. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you Bicho. before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force?
I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Estoy ahora mismo rayadísimo. No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking missions 60, weapons 80, advanced VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and ¿Eso es del 1? reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? No me jodas que yo siempre he sido Raven y en el 1 yo era... O sea, era una prueba virtual. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. Yo quiero la M16, me la vas dando, cabrón. What the hell? A Navy captain. Pero no puede ser mentira. Lo del 1. Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy.
Take this too. Ojo, es una Socon, ¿no? Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in. Yo creo que este será el siguiente boss. Aren't you going to answer him? No puedo ser muy inteligente para saberlo, pero podría ser otro, ¿no? Y este que saliera pues, después. Pero yo creo que va a ser este. Pero vaya rayada, ¿no? O sea, se supone que yo nunca he sido Solid Snake. Bueno, en el barco sí que era Solid Snake. Pero este es lo más japonés del mundo. La Solid Snake es que también tiene pinta de japonés, pero no tiene tan pinta de japonés como el rubio que es el típico japonés de los animes. Y es que es todo igual, o sea, es la chica que la llama de guardada, que está súper enamorada, este pasa de su culo, porque no le importan las chicas. Es que es muy japonés, ¿eh? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Jack. ¿No? El puto Solid Snake, ¿eh? Yo, cuánta sangre, chaval. Vale, ahora tengo la Socon, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que está sin silenciador. De momento no la voy a llevar porque no tiene silenciador. Vale, M9 bullets. Y voy a explorar esto un poco. ¿Esto para qué sirve? Aquí no me puedo ni esconder. Y esto si le doy, ¿qué pasa? A lo mejor le puedo dar. Right, what's wrong? Right. Otra vez me ha pasado lo mismo. No puede ser, otra vez me ha pasado lo mismo. Pero es que ha sido igual. Ha sido igual, tío. Vale, vamos a ver. Ahí hay una bomba. Hay que llevar cuidado. La madre que me va a parir, ¿eh? Esto se puede saltar. Entonces, a ver si me he enterado yo. Se supone. No lo puedo pillar, ¿no? Que yo me he estado entrenando en una VR, o sea, en una máquina de realidad virtual. Uy, se ha dormido, ¿eh? Lo puedo matar. I wouldn't do that if I were you. ¿Me mata si le doy? Paca. Ya ves, con la Socon. Ah, lo puedo matar. What are you trying to do? What are you thinking? Damn, kid. No, ya está. Vale, sí, te dispara, pero creo que no lo puedes matar. Vale. Tengo la vida un poco mal. Y no me jodas. Me ha dado cigarrillo. A ver. ¿Qué? Es increíble, tío. Vale, no tengo vida, He hecho el gilipollas, ¿Hay rayos láser? Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Ah, mira, me dice que guarde. Esto está bien porque yo me había olvidado completamente de que tenía que guardar. Y me ha salido así de repente. Vale, voy a sobreescribir, sí.
Nice. Jack, do you remember what day tomorrow is? No sé qué día es mañana. No sé qué día es mañana. But I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vale, necesito vida ya, ¿eh? Quiero ver quién es esa. También puedes besar a esta, tío. Pero qué cojones. ¿Ya esto? Ahora está toda la libertad, ¿no? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Kideo? Estaba salidísimo, ¿no? ¡Ah! Ración. That's great, motherfucker. Lo cierro. Hijo de puta. Joder. Vale, yo he entrado por ahí. Guay, amor. Vale, puedo ir por aquí. Se escuchan disparos, creo que ese es el boss, Tenía que haber ido para atrás y haber looteado más, Solo voy con una ración, Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar muy mal, Puta mierda. Con la pistola silenciada. O sea, con la pistola silenciada está mal dicho. Con la pistola de dardos tranquilizantes. ¿Otra waifu? ¡Oh! Es negra. Es negra. What the hell is that? ¿Qué le pasan a los disparos? Porque se... Put me out of my misery. Es negra, mujer y rubia. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Ah, esta es la mujer de la fortuna. Por eso no le dan los disparos. Vale, de momento 2 bosses presentados. Queen. Don't let them take the president. ¿Qué diablos es eso? Es lo que ha dicho Raiden. Ready grenades. ¡Pum! A dud. No le pueden hacer nada, ¿no? Si tiene la suerte, 100% de suerte, o sea, no se le puede hacer nada, ¿o qué? Today is another bad day. Me recuerda a Sena del League of Legends. Dios. Vale, ya no puede pasar. Por ahí.
Literalmente he avanzado 3 minutos. I'm so sorry. 3 minutos y my otra niece. cinemática. I'll see 3 you minutos y otra someday. cinemática. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. Who the heck do you think He you was are? supposed to stand by on Strut C Why don't according you to their do mission it? plan. You should Why find don't him you do there. it? Is this according to simulation 2? What are you talking about? Why don't Get you to do Strut it? C and find ¿Por qué him. puedo hablar? Why don't Understood. You do it? But I need to ask you something before I go. Make it quick. Definitely Who are not. They? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how Si le hard doy they al tried. L2, And that vampire too. It's sale como una voz like, en off. It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. Not. And you, Rose. I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. A lo mejor esto no es real. Me está rayando. Vale, espérate, quiero ir para atrás porque me he dejado cosas, Struck Bed Transformer Room. Que era por aquí, ¿no? No hay nada. Vale, aquí donde está Solid Snake. Vale, y por aquí donde he venido, así que... No hay nada, Lo que sí que me voy a poner es las raciones ya. Y a ver, un momento. Qué guapo esto. Let's go. Vale, hay chaff. Me vienen bien. Y voy a seguir avanzando. Necesito encontrar un terminal cuanto antes, Main Woman. ¿Puedo entrar al aseo de las chicas? Mira, sigue habiendo... Hay reflejo, Y esto estaba en el 1. Esto recuerda mucho al 1, Pero mucho. Ah, cuando te encuentras con Meryl cambiando, ¿se puede abrir la
Puedes abrir las puertas. Vale, cierra. Vale, aquí no hay nada. Y ballets. Ok. Bueno, habrá algún tío meando. Es que los hijos de puta, mira. Aquí. ¿Está meando? O simplemente tira de la cadena. Vale. Eso con ballets. Te pueden meter a un puto bate. A ver si llamo. Vale, este no me dice nada. A lo mejor si llamo a la otra. Ahora mismo le estoy siendo como un poco infiel, ¿no? En verdad, no. No estoy siendo infiel para nada, coño. Meterse a un aseo. What's up, Jack? Hang in there. Vale, no pasa nada. De verdad, tío. O sea, te puedes sentar en la tapa del váter, tío. Increíble. A ver. Vale, el nivel 1 necesito la llave. Aquí en verdad debería ponerme así, ¿no? Y comprobar si viene alguien o no viene nadie. Pero sí que es verdad que esto parece una simulación, ¿no? O sea, es muy artificial todo. No parece un edificio que exista en la vida real. Ojo, cuidado. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. Bueno. No voy a comentar nada más. Pero está todo lleno de mujeres en cuero. Lecturer at Navscolio at Indian Head, also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. O sea, si va a estar con el gallao, ¿quién le ha obligado? I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. 10 años. Him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. Construyó una bomba atómica cuando solo tenía 10 años. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. Buah, espero que me dejen libertad, tío. Ponme cinemática, pero por favor. Tiene que haber un momento de que paren, Que me quedo durmiendo aquí, Te lo juro. With another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name?
Raiden. That's an odd name. Raiden, empiezan a reírse todo. There was also an engineer with me. An engineer? An A engineer? security guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't Ay, find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Debería Everything sentarme in this bien. structure is Estoy computer aquí. controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never Como si heard estuviera anything en mi about casa. that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no Se one left enfoca, from tío. the SEAL's EOD squad. Yup, Ahora. so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a Están llamando, second. Off to confer with the CO again. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. Voy a You poner won't la actually esta be más abajo. dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Eso funciona en la vida Check the real. floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can Vale, pero recognize este es ionized secundario, ¿no? gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace. Parece of the otro one boss, he Fatma, uses. que es el que pone The los sensor C4. also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Yo creo, tiene pinta de boss Let's secundario. see how well that sensor works. Bueno, All right. no de boss secundario, sino de lo de las bombas, lo de desactivar I'm las bombas. activating them. Watch. You see the green stuff on the radar?
That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? Here. Aquí bombas no, eh? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. Yo sé dónde hay una His bomba, eh. ideas are based on my theories. Demolition is a kind of Ahora a lo mejor voy ideology para that atrás y makes la no desactivo. exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to Dos south. hexágonos. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Ok. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. Tarjeta de nivel 1. What's this? Security card. ¿Cómo que no sabes lo que es, cabrón? Para abrir las puertas de The nivel big 1. shell security layout includes varying levels of clearance. Pero literalmente el The juego clearance se level is basa identified en by the el number 1. printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to shell 2. How did you get this? That engineer I told you about Ah, gave también it tengo to la de me. nivel 3. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But you'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. ¿Y I que may also dónde need to pretende prepare ir a con un backup callao, plan tío? just in case. In case Que no of sé ni what? cómo lo han montado aquí. Good ¿Cómo ha luck to llegado both ahí? of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. See you later. Semper Fi. Parece que lo ha dicho en español. That man's Siempre no seal. fa. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Vale, pues voy a desactivar algunas Normally, bombas. team leaders Si me stay deja el on CP juego, and si give termina alguna orders with those cinemática. headphones. And as De far as verdad. I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. Me acaba What el... about you? They could be back in this area soon. Se me ha apagado el mando de no usarlo, I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid.
bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. En verdad tiene que ser súper aburrido estar ahí si no te pones Netflix o yo qué sé. O algún vídeo. ¿No? Vale, ahora se ve que sí que tengo mapa. Lo que pasa es que el mapa... El sensor... Vale, aquí puedo buscar. Está lloviendo. What the fuck. Pero en verdad es época de que llueva. Pero no sé. Me ha sorprendido. Vale, tengo sensor A. Detector explosivo activado cuando lo tengas. Activado cuando lo tengas. Indica en el radar la posición de las C4 o loras de Fatma. Vale, ¿y cómo las desactivo? Vale, con un coolant, ¿no? Spray refrigerante, desactivar bomba, sujétalo en primera persona, rociarlo con el botón cuadrado. La fuerza al pulsar determina la cantidad rociada, vale. Vale, voy a llevar la pipa. Y no sé si aquí habrá alguna bomba. ¿Le puedo abrir la puerta? Está encerrado con llave el gilipollas. Está cerrado con llave, bueno, bien hecho, ¿no? Ah, mira, aquí hay una bomba. Vale, se me ha quedado sin pila. Esto era normal que pasara, ¿eh? Ay, voy a aprovechar y a encender la luz. Ya aprovecho y cargo estas. Está lloviendo. Ahora mismo no me escucháis porque está el micrófono tomando el culo. A ver, one moment. Voy a dejar ahí. Ahora las pongo a cargar. Vale, ok. A ver si funciona. Creo que sí. Si se enfoca. Perfecto. Vale, guay. Hay una mina por aquí. Una C4 por aquí. La quiero pillar, En el aseo de las chicas. ¿Dónde está? ¿Hay una C4 aquí? No veo la C4, ¿dónde está? Puede que esté en el piso de arriba. O me lo estoy fumando yo. Nah, aquí yo he entrado antes y no había ninguna C4, Aquí he entrado yo antes y no había ninguna C4, El detector de C4 este está mal, Porque yo antes he entrado. Es raro porque todo apunta a que está en esta. Pero bueno. Voy a volver atrás porque sí que había un C4 que lo he visto antes. Han puesto una PEM.
O sea, han puesto un robot de estos. Voy a tirar una chaff. Ahí va. Ahí la tienes. Necesito el mapa, Vale. A ver si me acuerdo. Yo creo que estaba por aquí, Ahí que nos han mojado los pájaros. Vale, han puesto ahí un tío. ¿No lo ves? Vale, ahora cojo el este. Y la desactivo. Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. The wall containing the transformer panel was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Vale. Bueno, tampoco me... Cago en la puta que había ahí un tío, no me he dado cuenta. Así que pierde energía colgado el cabrón. Me caigo, Estoy desangrándome. Porque me han disparado bien fuerte. Sí, todo eso. Over there. No sé. Es que la sin mapa es jodidísimo. No sé por qué no tengo mapa, tío. Tengo que encontrar el ordenador y se ve que me lo he pasado. No lo encuentro, tío. No tengo ni idea. Me van a ver, ¿De dónde coño sale este, tío? ¿Me das algo o qué? Algo, lo que sea. Cago en todo, tío. ¿De dónde coño ha salido este tío? Vale, pues no tengo vida. Me cago en la puta. Vale, esto es mejor que te levantes y que corres.
Vale, aquí no me he metido antes. Claro, si aquí donde estaba el tío. Claro, pero como no sé por dónde viene. Madre mía, necesito encontrar el puto... La puta terminal, ¿Hay alguien? El terminal. Si está ahí, cojones. Perfecto, de puta madre. Y besito. O no se puede... A ver. Wrighton, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Peter... Por culo. Vale, pero si llamo no se pone nervioso. No sé dónde vi que se ponía nervioso si yo llamaba mirando al cartel de una chavala o algo así. Vale, qué gusto ahora tener mapa, Ahora va a ser 1000 veces mejor, Pero bueno, de momento ningún game over. O sea, eso está genial, En el día de hoy, ningún game over. Se mete alguien en el aseo. Me hará. It's the enemy. I need help. Me muero, tío. ¿Por qué he hablado? Porque siempre que hablo pues pasa esta puta mierda. Me muero, Nah, eso por hablar, Uy, la puta, tío. ¿Por qué me quedo ahí? ¿Por qué me quedo en el puto aseo ese de mierda? Desenfoca la puta cámara, tío. Ay. No tengo el terminal. There's somebody there. No, coño. Quípate, quípate. Vaya clean. Se debería de dormir, También te digo. Ahora. Ha tardado, No sé si habré desactivado la bomba. Si tengo... Bueno, es que no lo sé, Vale, a ver si lo puedo mover un poco. Vale, este... Vale. Sí que tenías, Vale, hay una bomba que está en el aseo de las tías, pero...
no sé localizarlas. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, el sensor, me dice que está aquí. Pero claro, no sé dónde pollas está. ¿Puedo helar el espejo? Qué guapo, tío. Increíble, ¿no? Vale, no creo que esté aquí. Pero es que me pone que está aquí. Vale, pero está en la otra parte. Está justo enfrente de los lavabos. No quiero rayarme. Me voy. Vale, ¿cuántas chaff tengo? Dos. Vale, por aquí es donde me he metido antes. Y debería seguir por aquí. CD Connecting Bridge. Al siguiente puente. Ahora se debería dormir. Ahí está. Vale. Y todo lo que sea munición y tal. A mí me encanta lootear, ¿eh? Es lo que le echaba de menos en el 1. Uy, una cámara. ¡Vete! ¿Pero qué coño? Si no han tardado nada en venir. Hombre, si se queda parado y yo estoy en una cinemática y no me puedo mover, obviamente me va a pillar. ¿Viene alguien? No, no. Pronto llegarán los refuerzos. Vale, pues me tengo que pirar de aquí y necesito vida, no tengo nada. Estoy más pelado que un mono. Un mono pelado. Vale. Ok. Puta madre, a dormir. Uy, menos mal. Apoyarse en las paredes con el joystick es un tanto... un poco jodido, ¿eh? ¿Lo puedo tirar por la borda? Vente, te toca tu baño diario. ¿No lo puedo tirar, en serio? Ah, mira, me ha dado por lo menos con vales que no puedo, no me sirven de nada porque ya está full. Uy. Vale, le he dado, Ahí está. ¡Ey! Balas del PSG, El famoso PSG, tío. Y no hablo del equipo de fútbol.
Vale, voy a seguir avanzando, tío, y me la pela todo, No veo nada. Hay uno arriba y uno abajo. Vale. Fácil, ¿no? Hago así, hago así, hago así. Y ya le he dado, ¿no? Vale, ese se ha dormido. Y el otro de arriba no. ¿Qué hace? Se ha puesto a tocar la armónica. ¿Esto qué polla, Vale, hay otro más arriba, Ahí está. Vale, y había otro más arriba, pero ahora mismo no lo veo. Leen por culo, Vale, esta es la parte de abajo. No sé si me interesa ir por ahí. Yo lo voy a ver todo, Esto es simplemente exploración, Stun. Voy a llevar la ración, que me dan pocas, Lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es que me están dando pocas. Vale, y esta es la parte de abajo. Necesito el terminal que está aquí. Esto de los terminales... De los terminales lo veo una puta mierda, La verdad. Lo veo una putísima mierda. Vale. Ballets. Y bueno, esa era la parte de arriba. Ya, pues menos mal que he vuelto, Porque si no, no llego a ver el terminal hasta que, yo qué sé, hasta que vuelva aquí. Y no sé cuándo sería, Voy a seguir avanzando. ¿Por qué tarda tanto en enviar la información de tal? Nada, vámonos. No me digas que van a enviar a peña, Por aquí abajo no. Vale. Struct E Parcel Room 1F. Increíble el inglés, A mimir. ¿Qué haces tú aquí, cabrón? Me matan, Le he metido 1000 tiros, pero no se duerme. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya francazo me han metido en toda la puta chepa, tío. Ha muerto. ¿Por qué? Porque no tengo mapa nunca, tío. No tengo mapa nunca. No me gusta nada, 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 nada. La mecánica esa de mierda, No puedo saber si hay gente. Mira, ahí hay gente.
Vale, voy a por el ordenador. Una box. Que da cada 2x3 tengo que chequear el ordenador. Es un poco coñazo. Vale, no hay más gente. Solo habían 2 personas. ¿Y de dónde han salido tantas antes? Bueno, eso es Metal Gear, ¿no? O sea que solo hay 2 personas y de repente te aparecen 7 si te descubren. ¿Por qué tarda en enviar qué? Se refiere a mí, no creo, ¿no? A lo mejor sospechan de mí. Vale, hay 2 puertas, voy por aquí. Van a sospechar. Nivel 5. Mina. Que como vengan aquí abajo, estoy jodido. Aunque aquí me puedo esconder y no me ven. Aquí me escondo de puta madre. Nivel 5. Vale, aquí no puedo entrar todavía. Ok. Vale, tengo para convertirme en caja. Perfecto. Vale, no sé si tengo que... A ver, tengo ración. Esto no sé... Esta puerta no sé si es de nivel 1, pero no sé si tengo que tener... ¿Me está viendo? Equipada la tarjeta o no hace falta. Porque supongo que lo habrán arreglado ya, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Hay un francotirador, puede ser. Sí, hay un francotirador, ¿eh? Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Garganta profunda. You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Es imposible, yo lo vi morir. One who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Who is that? It's the enemy. I need help. Tú muerto, tú muerto, tú muerto. Corre. No. Guay, mira que lo sabía, que estaba el francotirador ahí. Mira que lo sabía. Me están descubriendo todos. Soy como un puto loco. He vuelto al principio. Nah, quiero que me maten, Que me maten, que me maten. ¿Y qué cojones hace la revista ahí de la Isabel Pantoja, tío? No me jodas que es el coleccionable de este juego.
Increíble. Nada más que me mueva un poco la cámara se va a tomar por el culo, tío. Vale, pues yo por esta zona yo ya... Yo es la que he venido, ¿no? Aquí yo ya he estado. Se supone que da toda la vuelta. Pero voy a ver si lo pesco. ¡Oh! Bingo. Vale, vaya puto laberinto, ¿eh? Yo ahora mismo no sé dónde está. Estoy, esto es puerta de nivel 2. Vale, pues no sé si tengo que volver. ¿Y ahora qué? No me jodas que tiene que ser así. Hostia, vaya puto coñazo, ¿eh? Vaya puto coñazo, chaval. Vaya puto coñazo. Vale, yo supongo que será por aquí. Pero en vez de irme por abajo... Warehouse. Voy a irme por aquí, que es donde me han pillado antes. A ver. A mi mierda. Vale, tiene que aparecer, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale, pero aquí yo ya he estado. Esto es la zona del principio, ¿eh? 100%. He vuelto a la zona, vale. Pero ahora tengo lo de nivel 1. Vale, nivel 3. Necesito averiguar por dónde están las puertas de nivel 1. Eso es nivel 2 también. Sería guapo que se... En toda la cabeza. Vale, esto es nivel 3 también. Nivel 2. Por aquí no puedo continuar. Nivel 3. Vale, si aquí es donde me dan la M9. Hostias, vaya puto lío mental llevo yo. Menudo lío mental. Fuck. Solo me queda una.
Había uno, ¿no? Está justo por ahí abajo. Vale, lo voy a dejar. Porque se va a volver a despertar y yo... Voy a gastar... Porque hablo así ahora de repente. Joder, se va a volver a despertar y yo no voy a tener balas. O sea, voy a perder balas porque sí. Así que... me la pena. Vale, aquí sí que tengo ordenador. Uy. A ver si me da alguna bala. De puta madre. A todas le voy a dar beso. Lo acabo de decidir. A todas. Ah, mira, ración de puta madre. Hay cámara, ¿eh? Vale. Pero ¿por qué no responde, tío? Vaya puto lío. Vaya putísimo lío. Hostias. Los tengo aquí encima, ¿eh? Vale, balas de la SOCOM. No sé si necesito, ¿eh? Joder, macho. Mira, hostia. ¡Madre mía! No es difícil ni nada apuntar, ¿eh? En toda la puta boca. No sé si me ha visto la cámara o me ha visto el tío. Joder, quiero enfrentarme a algún boss, No me puedo ir sin enfrentarme a ningún boss, tío. Por favor, un boss. No me dan nada, los putos matados. ¿Estoy sangrando? Sí, estoy sangrando, tío. Estoy desangrando, tío. Vale, ahora, ¿no? Tío, ¿por qué no me dan nada, tío? Algo, lo que sea. Una ración de patatas fritas. Me cago en Dios, que viene otro, Joder. A ver si este...
¿Están más tiesos? Pero nada, no me dan nada. Vale, por aquí no se puede bajar. Quiero ver si pillo alguna ración o algo, tío. La verdad. Por aquí. Y por aquí abajo. Por aquí nada. ¿Qué pasa? Ah, esto perdido. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Por la que no se puede acceder andando. Por aquí no puedo. Vaya decepción. Vaya decepción. Ay. Pues bueno. Vale, pues esta zona ya estaría. Una pena que no me den raciones, la verdad, pero bueno. Que voy pelado, Uy, uy, uy. ¿Lo ahorco o lo despierto? Me voy. Connecting Bridge. Vamos a ver. No sé muy bien por dónde mierdas tengo que ir, La verdad, me gustaría saber por dónde tengo que ir, pero no lo sé. Voy a darle un repaso a todo lo que he descubierto del mapa. Y si veo que me quedo muy atrapado, lo que sea, pues tampoco, yo qué sé. Llevo 2 horas, 14 minutos, lo voy a dejar por aquí. Mira, por aquí es donde he venido con... Donde me he encontrado a Snake. Vale, si le da a la cabeza parece que se desmayan de una, No, fuck. Que me cuesta mucho cambiar de arma, tío. Vale, ahí había una bomba. Ahí está el terminal, que no lo he visto antes. Vale, lo primero de todo es pillar los terminales. Ya está, los terminales los pongo bien y a chuparlos. Eso por un lado. Y por otro lado... Quería uno. En verdad me la pela. Este me da igual. Vale, y por otro lado tengo que pillar las bombas. Ah, no me queda PM. Ahora. Vale, si hacen esto todo el rato, no me conviene gastar
Granada chaff. No. O sea, no me conviene para nada. Struck C. Dining Half. Vale, y aquí hay una bomba, tío. Es que aquí hay una bomba. Ya no aparece. Te había bugueado a lo mejor antes. ¿Y la bomba que había aquí? Cierra, cierra. Entra, ¿eh? Puto pervertido de mierda. Ay, me desespera el control. ¿Qué hacen? Dios. Para acá. Y para acá durmiendo. Poca broma se habla de que ¿cuántas balas tengo? 33. Bueno, todavía tengo bastante. Los voy a poner aquí a cagar. Supongo que los podré poner. A ver. Esto será igual que las taquillas, pero en aseo. Ahí está. Y este también. También te digo que podrían dar algún loot o algo, porque dan muy poco loot. Hostias. Los controles, me cago en la puta. Buen Dios que viene otro ahora, me cago en la puta. Si entra lo mato. Y encima estoy desangrándome. ¿Sale o no sale, coño? Uy, la puta, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ábrete la puta puerta, hostias. Coño ya. Coge el puto cadáver este de mierda. Ahí, muy bien. Y ahora mételo en el puto aseo, tío. Genial. Me encanta, va a venir el otro, ¿no? Porque es un puto pervertido de mierda. Me va a descubrir otra vez, ¿a que sí? No le da tiempo. Vale, coge este y lo metes, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y ahora este lo metes también. Ábrete. Y este otra vez. Madre mía. Todo ahí en el aseo. Muy bien. Hacho, juraría de verdad que ahí hay una bomba. Que antes me marcaba... Bueno, no había una bomba, yo no la veía. Pero sí que me marcaba como que había una bomba. Es súper extraño, tío. Yo creo que se habrá bugueado o algo. O si no, no tiene sentido. A ver, voy a ver un momento. Vale, ahora mismo estoy aquí. ¿Esto qué mierda es? ¿Por qué me pone una B? Struct B Transformer Room. Este es el C. La B significa que hay una bomba. A ver, si utilizo esto... Ah, claro, porque no tengo el sensor. ¿No lo ve? El sensor me marca que en el aseo hay una bomba. ¿Pero dónde? ¿Dónde, tío?
¿Dónde está la bomba, tío? Porque ahora mismo debo desactivar las bombas, ¿no? Pero claro. No sé dónde están, tío. No la veo, ¿eh? Voy a llamar a Stillman. Right. There's still C4 in the strut where you are. Where? All right, let me give you a hint. Look for a place that guys have never entered up to this point. A special place that guys have wanted to enter but simply couldn't. A place that you couldn't enter if the situation wasn't as such. Oh, looks like you were in there already. My. Han todos salido, pero ¿dónde está la bomba? No la veo. Te lo juro que no la veo. No sé si estoy ciego, ¿eh? De verdad, no sé dónde está, ¿eh? Yo de verdad que no entiendo. No entiendo. A ver. Lo voy a echar por todo para ver si, yo qué sé, pilla algún píxel. No sé dónde está la bomba. O sea, no lo entiendo. No sé dónde está, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso. Stillman, no sé dónde está la bomba. Put simply, bomb disposal is a one-on-one with fear itself. Don't try to run away from it. Instead, acknowledge the fear and take it straight on. No me jodas que es esa. Espérate que se despierta el gilipollas, ¿eh? Freeze. Espera, voy a desactivar una bomba. Madre mía. Madre mía. Lo oculta que están las putas bombas de mierda, ¿eh? No mandéis refuerzos, que me voy ya, ¿eh? Vale, me piro. Vale, y ahora se supone que la bomba... Ah, mira. Ya no está marcada, vale. Y ahora tengo que encontrar la bomba de esta zona, ¿no? Ok, es muy fácil este nivel. Lo hago y lo dejo por aquí. Muy fácil, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo llave de nivel 2. Que creo que... Bueno, no creo que haga falta, ¿no? Vale. Ahí el otro. Este grito. No me vaya a dar nada, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Una ración. Una ración. Vale, hay cámara, Cuidado. Ahora. De puta madre. Vale, aquí hay otra bomba. Y está en la parte de abajo. Uy. A ver, si le doy en la cabeza, lo tiro de una,
Nothing here. ¡Ay, hijo de puta! Que se mueve justo. Dios mío. Estás mamonazo. Vale, la bomba creo que está debajo, ¿eh? Creo que está justo debajo de aquí. ¿Qué pasa? ¿Pasa? Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Ah, que esta es una trampilla. Vale, va a venir. Tú eres mío. ¿Le he dado? Perfecto. Botón acción. No lo entiendo. Será esto, ¿no? Será esto, la trampilla, ¿no? Vale, lo que tengo que localizar es la bomba, tío. La bomba está por aquí. Pasa que tengo que mirar bien. Pero tiene que estar... Ahí. Me pita. Joder, ¿van a enviar gente? No. Están bien escondida, ¿eh? Ah, van a venir. Van a venir 4 además, ¿eh? A ver si aguanto sin que me vean. No aguanto, ¿eh? Me caigo. Aguanto. Justo vienen, tío. Estoy sangrando. Vete. Otra vez. ¡Oh! Esto es una mierda. Súper sigiloso, A ver, la bomba.
Vale, ballets. Yo no necesito ballets. Yo lo que necesito es salud. Necesito vida. Si alguien me la puede dar, perfecto. Si no, que os den por el culo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vale, la bomba. Uf, muchísimas gracias, de verdad. Más, más. Ojo con los del escudo, Súper agradecido, súper agradecido. Bueno, lo voy a tirar a todo. Todo, al agua. Y este también. Vale, ¿dónde pollas está la bomba? Yo creo que es mejor tirarlos porque si viene más gente, más guardia, los van a ver y los van a despertar. Así que yo creo que lo mejor es tirarlos. A ver, un momento. Tengo la ración. Tengo 3 raciones, Poca broma. Sensor. La bomba está aquí. Lo que pasa es que no la veo. La madre que me parió. Te puedes abrir trampillas. Venga. Una menos. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. A Plisky. Es ni más ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que Solid Snake. Solid fucking Snake. Vale, cierra. ¿Puedo cerrarla? No. ¿En serio no puedo cerrarla? La dejo aquí que se vea la bomba. Vale. Me faltan 3. ¿Quién me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Qué me ha dicho antes de la... de la caldera? ¿Me ha dicho algo? No, abre la trampilla, porfa. La trampilla esta no la puedes abrir. ¿Por qué esta trampilla no se puede abrir? Ahora. Por aquí está el terminal. Vale, y aquí debería estar la siguiente bomba, ¿no? A ver, one moment. Vale, sí, es por aquí. No, 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 no. ¡Él ha roto el dispositivo! Le da en el dispositivo y no se ha podido comunicar. La polla,
Por cierto, hay alguien ahí arriba vigilando, No, 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 no. Que se mueven como gilipollas, Se mueven como gilipollas. Vale, que me vean, pues lo que hay. Yo me gustaría hacerlo a sigilo. Yo lo voy a intentar. Siempre que pueda voy a intentar ser sigiloso. Pero es que me cuesta mucho, Vale, voy a intentar despistarlo. Yo no puedo despistarlos más, Agáchate, chaval. Estoy sangrando, Voy a ver si me agacho aquí y me recompongo. Me cago en la puta, me acaban de dar un patadón en la boca. Toma. Voy a perder toda la vida. Es una mierda, tío. Si te ven, prácticamente a chuparla. Y lo despierta. Lo despierta tan fácilmente como darle una patada. Y me quita la vida. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Vale, pues espero que me den por lo menos salud, porque si no estoy jodido. Espero que por lo menos me den salud. Tío, no me da nada. Salud, por favor. Como antes. Nah, antes he tenido mucha suerte, No se va a portar el juego igual, Yo creo. Ni de puta coña. Ni de puta coña, tío. Me le han puesto a un tío. Míralo. Es mucho mejor dormirlos, tío, y despreocuparte que estás ahí intentando ser sigiloso. No, tontería. Tonterías. Tío, no dan nada. Vale, voy a registrar todo el... toda la zona esta. Se supone que... Vale, bueno, menos en nada. Y aquí debería haber una bomba. No. No, suelta. Que se ha despertado en mi cara. Me voy, Que si estoy dando yo antes. Hay cosas que están mal en el juego. No es por...
Lo prefiero que me maten, tío. Prefiero que me maten. Estaba todo hecho una mierda. Jack ha muerto. Cállate la boca. Dios. Y de verdad que aquí no hay ninguna bomba. Solo hay 2 tíos aquí, Vale, nivel 5, aquí no puedo. Hostia, me he encorneado. ¿Esto qué polla, Vale, ¿esto de qué nivel es? Nivel 5. La tarjeta esta me la meto por el puto orto, ¿no? Vale, de todas formas yo necesito... Vale, ahora mismo donde estoy hay una bomba. Pero no me lo dice. Sensor... Hostia, se encornia. Si hago esto. Pero qué mierda. Vale, balas de M4. Y me tengo que ir de aquí porque van a enviar a guardia. Entonces me tengo que ir. Me tengo que pirar. Connection Bridge. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío, porque aquí ya me voy. Aquí ya me voy. ¿Sabes? Aquí ya me voy. Vale, voy a ir a por las otras bombas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me...? Si no había nadie. Si no había nadie, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién coño me ha disparado? Ah, no, porque aquí había minas, ¿no? Puede ser. Ah, no, encima de mí hay un puto francotirador. Ay, me lío mucho con los controles, tío. Esto de cambiar arma, apuntar, mantener cuadrado. Si no le doy al otro botón, disparo. Joder. Si es que prefiero malgastar una bala, tío, que... La cosa es que aquí había alguien. Sabía que me iba a descubrir. Sabía que iba a descubrirme. Hostia, me ha roto la pantalla. Ahora quién mierda me la paga. Se está turbiando la puta cosa, pero tranquilidad. Esto suele pasar. Momento de caos, no pasa nada. ¿Puedo pillar alguna caja? Si me convierto en caja. Box 5. Pero tengo todas las cajas, Box 1, box... Ah, no. Vale, da igual. Voy a bajar. Voy a ver si pillo al del Franco. Vale, tengo la pistola equipada. Sí, venga, perfecto. Supongo que está aquí arriba.
Míralo. ¿No lo ves? Ahora para yo cancelar tengo que quitar de apuntar, que es este botón que es rarísimo, el L1, el R1, y luego darle al R2. Y ya luego puedo dejar de apretar cuadrado y luego puedo equiparme otra vez el arma, tío, o sea. Vale, había minas. Vale, one moment. ¿Las puedo pillar como en el 1? Vale, vale, vale. Si me agacho, si me arrastro, las puedo pillar como en el 1. Eso me viene de puta madre, pero antes no he pisado ninguna. Antes he pasado por aquí corriendo y de puta madre. Vale, ya. Suficiente. Vale, en esta zona se supone que hay otra bomba. Voy a ver si el detector de bombas me dice si está la bomba aquí. O sea, no sé, no... Ah, mira, aquí no tengo ni terminal, genial. Aquí no tengo ni terminal. Aquí tengo que pillar el terminal, ¿eh? Otra vez me han desangrado. Me han desangrado. Vale, lo bueno es que tengo 3 raciones, ¿eh? Me ha venido bien morir antes. Vale, ahí hay otro, ¿eh? Puta sala de mierda. Puta sala de mierda, tío. Salid, putos. Son tontos. Esto ha sido, esto ha sido lamentable. Ay. Voy a ver si me lootean algo. Por favor, algún loot. La verdad que balas necesitaría, ¿eh? Tío, 1000 años para hacer la misión esta de las bombas, que es una puta mierda, ¿eh? Es una tontería de nada. Es una tontería de nada. Vale, balas, guay. Es que me da igual. Que la cosa es que me da igual quedarme entero arrastrando cuerpo. 2 horas más arrastrando cuerpo. Es que me la pela. Es que me gusta. Quiero lootear todo. Es que no me dan nada. Que son puta mierda, tío. Son asquerosos. Vale, la bomba está aquí. ¿Hay un terminal? Tiene que haberlo, ¿no? Sí, está justo aquí debajo. Está justo aquí debajo. Voy a ver si pillo a este. Duérmete, pollas. No, no, baja, baja. Vale, y la bomba está aquí. Voy a pillar el este. Connection Bridge. ¿Dónde estaba? No lo he visto, ¿eh? Un momento. Mira la bomba, ¿dónde está? La cosa es que tengo que saber.
Tengo que saber cómo hago eso. Ah, vale. Hago así. Uf, creo que es así, ¿no? A ver, un momento. No, tío, no me envíe a Peña. No me envíe. Me van a enviar a Peña. Tío, salta, cabrón. Qué difícil, Mira que es una tontería. Pero esto, el Kojima me cago en la puta. En toda tu puta boca. Tiene que ser así, ¿no? Saltar desde aquí, desde estas cajas a las otras. Hostias. 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 ¿Qué es esta puta mierda? Tengo que llegar ahí. Han despertado a alguien, Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Es que de verdad. Aprender a jugar, vamos. A hostias. Vamos a ver, no me cabe en la cabeza que sea de otra manera que como la que estoy haciendo yo. Que subiendo aquí, saltando. De verdad. Vale, hay un gilipollas ahí arriba. Cuánta mierda de gente hay aquí. No entiendo. No entiendo nada, No lo entiendo, tío. No puedo tomar carrerilla. A no ser que sea... Un momento, aquí hay una escalera. No. A ver, voy a pensar un poco. A lo mejor subiendo arriba. Vale. Vale. Magazine. Esto no es una revista. Cargador. Cargador vacío. Pulsa cuadrado para cogerlo y suéltalo para lanzarlo.
La fuerza al pulsar determina la distancia. ¿Pero esto qué pollas es? Vamos a ver. Están despertando gente. Vale, aquí no me ven. 100%. Pillar la pipa. Todo está bien, caballero. Vale, y ahora el plan es... Me falta aquí una. Ahí. Pero ahí no me sale que haya ninguna bomba, tío. Es rarísimo. Es rarísimo, tío. Voy a ir antes a esta. Vale, estos se van a ir. Vale, y esto es una revista. 19 balas me quedan. La madre que me parió. Han visto. Sal. Tienen granada, Sal de aquí, por favor. Se han picado. Se han picado. Sal. Dale. Por favor. Están muy dispersos, me voy. No encuentro dónde está el terminal. Joder, con lo que me haya... Vale, hago lo de las bombas y así que lo dejo aquí. Son 3 horas, está bien por hoy. Está bien por hoy. Vale, lo que pasa es que el terminal... Joder, deja de estamparte, hijo puta, con las escaleras. Que el terminal está aquí. ¿Oh? Es raro, me pone que está aquí. No, lo que mejor está aquí dentro. No, no puede ser, ¿no? No, esto es el Connecting Bridge. Vale, me la pela el terminal. O sea, voy a por la bomba. Vale, guay. No. Aquí no puedo correr, siempre se me olvida. Vale, nivel 1. Vale, aquí está el... Me dan otra caja. Vale, perfecto. Esto me sirve. Vale, exit.
y hecho. No sign of the missing man. Nothing else to report. Vendrá. Vale, no parece que vayan a venir. Vale, pero aquí ya habría cumplido. Vale, tengo que... Voy a ir a la siguiente. A lo mejor en vez de por arriba es por abajo, eh. Vale, me anda una box. Pentancemín. No sé para qué sirve. Antidepresivo, reduce el temblor, vale. No, de momento no tengo... Uy, uy, uy. Espera, hijo de puta. Vale. Vale, hay munición aquí. Hostia, pero... ¿No puedo avanzar más? Hostia, pero están súper atentos, ¿eh? Acabo de desmayar a uno. ¿Y cómo pillo los del otro lado? O sea, no entiendo, tío. ¿Cómo pollas pillo los del otro lado, tío? ¿Soy yo o no veo qué tengo que hacer para ir al otro lado? Son balas de la Soco, no me hace mucha falta, pero de todas formas, tío, o sea, no, tiene que ser muy difícil llegar al otro lado, ¿eh? O sea, es que, de verdad, me cuesta mucho ver las cosas en el juego. Tienen que ser meterse por aquí abajo y ya está. Por aquí no, vale, ok, no pasa nada. Pero tiene que ser por algún lado de esto. ¿No? Tío, oh, me raya esto me raya mucho. Pero bueno. Vale. Voy para el otro lado. FA Connection Bridge. Hostia, le congió al instante. Do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed. We went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence.
that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, Pringao. we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Vale. Me falta una bomba. Viene un tío. Yo con que no me decuran más. No. No te tumbes, no te tumbes. Me estoy liando. Vale, a ver si sube. Y así puedo pasar más tranquilamente. La cosa es que suba. No tiene pinta. Otra vez, ya estamos. Vale, no hay nadie arriba, no hay nadie abajo. Allá voy. A dormir. Yo ha venido rápido, ¿eh? Vale, y aquí está la siguiente, ¿no? Ahí. There's somebody there. ¿Le he disparado? Qué raro, tío. O sea, qué raro que no aparezca la bomba. Ah, vale, que no tengo... Siempre se me olvida, sensor. Vale, está en este lado. Y antes no la he visto. Yo ya he estado aquí, ¿eh? Mierda. Ah. Joder. Qué desastre. Vale, vamos a ver dónde está la bombita. ¿No puedo pasar por ahí? Levántate. Te estás haciendo el ridículo. Por aquí tampoco. Ah, mira, la veo. Vale, yo creo que es por aquí, ¿eh? Es por aquí. A ver si me puedo meter. Vale. Hago así. 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 Mierda. No, no es así. Vale. Rápido antes de que me pillen, por favor, Vale. Agáchate. Vale, y solo me quedaría una después de esta, Ah, pues no es por aquí. No me toquen los cojones.
No me toques los cojones, tío. Que por ahí parece que se puede pasar, pero no. No se puede pasar. Pues tiene que ser por aquí. Si es que no hay más. Dios, las bombas, Me cago en su puto muerto, tío. Lo jodidas que son. Lo jodidas que son y lo jodidas que van a ser. Porque ¿cómo pollas llego yo ahí? No puedo saltar esto, ¿verdad? Ay. ¿Cómo llego ahí? Puto Miyazaki iba a decir. Puto Kojima de mierda, tío. La bomba está ahí. Coño. ¿Cómo coño paso yo ahí dentro? No puedo pasar ahí dentro. No. Esta sería la única forma. Vale. Y una vez aquí. Coño, pasa, pasa, tío, pasa. Vale, y una vez aquí. Uy. Pues la puta, tío. ¿Cómo paso por el otro? ¿Cómo paso al otro lado? ¿De verdad no puedes hacer un esfuerzo y saltar? Viene un guardia ya. No lo veo, No lo veo, No lo veo y me duele la cabeza, me va a explotar. Perfecto, quédate ahí. Mierda. La única forma es por ahí. Coño, pero estoy súper atrancado, súper atrancado. Mira la bomba, tío. Uf.
Es que aunque yo me suba aquí... Who's there? Vale, ha escuchado algo, pero bueno. Puede ser un ratón, ¿no? Buah, es que a saber lo que coño tengo que hacer yo aquí. A saber. Que no... O sea, ni puta idea, te lo juro. Pero lo que es no tener ni puta idea, Pero ni puta idea, tío. Vamos a ver, por aquí no se puede pasar. Pero la bomba está ahí enfrente. Claro, la bomba no... Que no lo veo, No lo veo. Puede ser por aquí. Por aquí no tiene pinta. Tengo que buscar bien la perspectiva, Es cuestión de perspectiva. Vale. Por ahí no. Por aquí tampoco tiene pinta. Vale, a lo mejor por aquí abajo, Vale, pero esto estorba. Vale, aquí no le puedo dar a ningún botón. ¿Puedo meterme por aquí? Ay, creía que podía meterme. Digo, joder. Pero por aquí sí, ¿no? Como que por ahí no cabe, Raiden. Si tienes espacio de sobra. Madre mía, va a descubrir esto, me cago en Dios. Vale, ya está hecho. Madre mía. Perfecto, falta una, This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut.
Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect it. Esa es la que no The detectaba whole thing yo. is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Si está medio Hold cojo. on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. Pero ¿por qué no me da la tarjeta a mí? Lo hago I can yo. even run. Si para eso estoy. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ok. Vale. A ver. Vale, y ahora tengo que ir aquí, supongo, ¿no? Que esta es la última bomba. Vale, voy a ir para allá y lo dejo ahí. Y lo dejo por hoy. Que ya, wow. 3 horas y media. Casi. Vale, no sé si se puede acceder por aquí. Strut a roof. Ah, me han abierto las puertas. ¿Hay un enemigo? Uy, 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 uy. Vale, por aquí no me interesa ir. Por aquí no me interesa ir. Voy a ir por la otra parte. A ver, un momento. Vale, estoy a full. Vale. Connecting bridge. El FA. Esto es un poco lío,
¿Para qué te voy a decir que no? Vale, me cago en tu puto muerto. Me cago en todo, Vale, aquí no me ve. Vale, se va para abajo. Joder. Qué manera de tocarme los cojones. Hijos de puta. ¿Dónde pollas estás mirando? Ah, yo no me lo pienso, yo voy. ¿Está arriba o abajo? Estaba abajo. Vale. No sé, a lo mejor debería haber ido por la parte de abajo. Sí, es que en verdad daba igual. Vale, esto es lo de la revista, ¿no? Que no sé por qué he pillado. He pillado una revista. Y no sé dónde pollas está. A ver. Libro, publicación para adultos con fotos de chicas y reportajes interesantes. Pulsa cuadrado para activarlo. ¿Pero qué puedo hacer con esto yo? Y ya no lo tengo. ¿Pero qué es esta mierda? A ver si viene, lo duermo, paso de esta sala rápida. Es que no. Lo que no quiero es que me pille. Es lo único. Porque si me pilla. Todo a la putísima mierda. ¿De dónde pollas está? ¿Alguien me lo dice? Vale, lo veo. Han puesto un montón de seguridad, Ya me han visto. Esta sala de mierda, tío. Qué puta sala de mierda, tío. Esta sala es una puta basura. Levántate, deja de hacer gilipollas. Corre, 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 corre. Toma bata. No sabía que se podía hacer eso. No, 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 no. Por ahí no es. Sí, esto creo que el del Franco, si no me equivoco. Vale, prefiero hacer esto, tío. Chaf. Corre, 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 corre. Pues estoy desangrándome. Vale, y esta es la zona donde está la bomba. Si falta. Uf, vale. Se acaba de petar un montonazo, tío. Voy a guardar. Por lo que sea, Se está como petando. Guardar, por favor. Va muy raro, Va muy raro todo. Aquí.
can't believe it. Stillman's prosthetic leg was all a big lie. Don't be too hard on him, Rose. But he's got no right to go around pretending he's got a prosthetic leg. That's an insult to people who really can't walk. Everyone's got their own reasons. Sometimes you've got no choice but to lie. You're right. I guess it is necessary sometimes. El cabrón lo ha hecho, o sea, en verdad, yo It's qué sé. nothing. Well, Se ha hecho ahí la see ya. víctima. La verdad que es muy mal, ¿eh? La verdad que es de Jack, is that you? ser un poco imbécil. Por favor, no quiero guardar, no. See ya. Ya he guardado, ¿eh? ¡Duérmete, coño! ¡Duérmete! Dios santo, Dios, qué mal se apunta. Vale, la otra bomba está por aquí. ¿Me ha dado alguna carta? Falta la carta de nivel 1. Encima me estoy desangrando otra vez. Por ahí se puede pasar, ¿eh? De puta madre la ración esta. Por aquí también me puedo esconder, ¿eh? Pero lo malo es que necesito encontrar la bomba. Había una ración. Ahí voy a llamar a este. Al Stillman. Right. The roof of that strut is accessible. Check there as well. Mira por allí. Al tejado de ese soporte. Puedes ir al tejado de ese soporte. ¿Qué tejado, tío? Ah, por aquí. Heliport. Vale, hago esto y me voy y me piro. Hoy he cumplido. Verdad. Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to Un describe ninja. it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. El ninja se refiere a... El ninja de garganta profunda. Over and out then. Pero yo creo que intentan despistar. You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Esta es la... Not a chance. Olga. ¿No? Se ve súper borroso, tío. El efecto ese raro de la cinemática. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died.
Watch yourself with her. She's a tough one. La verdad que si no estás atento a la historia desde el principio, es muy fácil perderte. Esto es un boss, Zona de boss. A lo mejor puedo pillar algo de munición. Vale, es que no sé muy bien dónde tengo que ir, pero creo que la bomba estaba por aquí arriba. Esto de que no puedas moverte, tío. Una puta mierda, Lo puedes tirar. Lo puedes tirar. Nope. Por lo menos me ha dejado la munición. No pasa nada, coño. Me he caído. Me he ahogado un poco. Vale, se está muerto. Vale, aquí hay otro, Lo que pasa es que no sé dónde está. Estará justo debajo, puede ser. Vale, el sensor, ¿no? ¿O qué? Box 3. Esto de las cajas, tío, todavía ni lo entiendo, Vale, la bomba está en el... Está en el avión. Está en el puto avión. La cosa es dónde. Está dentro del avión. Tengo que mirar por debajo. Pone que hay... A ver. Aquí hay una. Ah, mira, pues esta es la trampilla esta. O esto no se puede abrir. ¿No puedo abrir la trampilla? Cojones. No lo veo. Voy a llamar. One moment. Still. There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Busca con cuidado, pero... You won't be able to see the bombs with a quick glance. Search carefully with the first-person view. Try to look under things. Mira debajo de los objetos por todos lados. Vale, pero... Vamos a ver. Vamos a ver, tiene que estar aquí debajo. Esto tiene pinta de poder levantarse que flipas,
Te lo digo yo. Aquí debajo hay una. Mírala, está ahí. Vale, una menos. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Ah, era una solo. Creía que eran 4. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean Pero that este Shell juego que 2 va will de actually desactivar sink? bombas, ¿esto es el Counter-Strike ahora o qué? There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Vale. Ok. Voy a... Estos raciones... Vale, se supone que tengo que ir... Cell 1. Tengo que ir al Cell 1. Me ha dicho que vaya al Cell 1. Esto es lo último que hago, 100%. Esto es lo último que hago. 100%, Cell 1. Voy a asegurarme de que tenga que ir al Cell 1. Raiden, I've readied a sensor that's capable of detecting odorless C4. It's stashed in a safe I was hiding in the Strut C pantry. Fetch it. Perfecto. ¿Durmiendo? Ahora sí que está durmiendo. Ojo que puede ser el Franco, A una Claymore. Puta basura. Estaría bien que me diera este cosita, No me da nada, tío. ¿De verdad no me va a dar nada, tío? Antes de que te den por culo. Por matarte. Pero por aquí abajo. Y... Vale, y ahora era... Era justo en medio. O era... No, en medio no era. En medio no era. En medio es donde estaban las escaleras esas. Y donde me han matado tantas veces, En medio no era.
durmiendo. Había... Está arriba. A ver si me acuerdo. Creo que era por aquí. Ah, no, por aquí no era. Nivel 3. A ver si se duerme antes de que me vea. Ahí estás. Buen chico. Vale. Y creo que era por aquí. CC Connection Bridge. No, este es el siguiente puente, creo que... Corre. No te agaches, tío. ¿Qué coño haces? Es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Dining Hall es esto. Ahí está. Vale, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. Portea. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Boom. Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? Joder, The que big ones were espérate, rigged coño. to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? ¿Dónde tengo que ir? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. Vale, ¿por ahí dónde he venido? Fuck. Vamos, vamos. Si no me equivoco. Vale. Chao. Vamos. Vale, creo que era por aquí, ¿eh? Porque todo va en círculo, es como un círculo. Es como un aeropuerto. Vale, a ver. Vale, por aquí no. Vale, era por aquí, ¿no? Aquí donde me encuentro a Snake. Aquí no, ¿eh? Voy rápido, ¿eh? A lo mejor era más rápido por la otra zona, tío. Pero yo creo que es lo mismo, es que estaba en lo más alejado. Sí, era por aquí. Por aquí arriba. Vale, por aquí, ¿no?
Nah, en verdad he llegado rápido. En verdad he llegado rápido, bastante rápido. Bliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? Fat man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. ¿Va a explotar? Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Me acabo de dar cuenta que lo que es lo que hace las ondas de sonido, o sea, no sé cómo se llama, el ecualizador, está en forma de pistola, ¿no? Vale, no sé muy bien qué tengo que hacer aquí. Pero... Vale, hay... Socon Ballet. Socon Ballet es que no utiliza la Socon. Vale, 299. Hay una ración. Pero la verdad que no sé muy bien dónde qué tengo que hacer. Es por aquí. Hostia, qué puto asco. ¿Qué tengo que hacer? Ha muerto, ¿no? Ya no puedo llamar al Stilma. Mientras después está muerto. Vale, a Pinsky. Sin respuesta, ¿qué tengo que hacer? Colonel, Stillman is dead. I know. Pull yourself together, Raiden. ¿Qué tengo que hacer? I can't do this alone. Jack, are you listening? All right, calm down. Stillman is dead. There are no more explosive specialists. You're fine. I won't let you die. Rose. All right then. Is Sensor B equipped? Yes. See if it responds or not. Jack, no matter what, you have to bring an end to this crisis. Okay. Vale, no me han ayudado nada. A lo mejor tengo que... Sensor B. Es este, ¿no? ¿Está en el agua? Está en el agua. Aquí invita mucho. ¿Qué haces? No sé dónde es, ¿eh? Aquí invito un montón. Vale. Gafas térmicas. Para arriba que me ahogo. ¿Qué coño?
Aquí está muy frío, ¿eh? Por aquí no es. Es aquí. No sé qué es. No lo veo, tío. Aquí pita mucho. Vale, la veo. Está arriba. La veo, la he visto, la he visto. Voy a explotar. 50 segundos, rápido, salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí. La he visto, la he visto, la he visto. La he visto, sube, 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 sube rápido. La he visto, la he visto, la he visto, la he visto. Coño. Está encima del submarino. 45 segundos. No te caiga. Ahí. No sé cuánto faltaba, pero faltaba muy poco. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, Madre any mía. damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Perfecto. Vale, pues yo lo dejaría por aquí. 4 horas, 4 putas horas. 4 putas horas. Voy a llamar a Plinsky. No, sin respuesta. Stillman está muerto. Y no sé, me que a ver lo que dice. Sin respuesta, nadie me lo coge, tío. Todo ocupado, todo el mundo ocupado, tío. ¿Me están haciendo hosting o qué? Vale, queda el coronel, que ya lo he llamado antes. Que me ha dicho que vaya a no sé dónde. All the bombs have been defused. The president's safe return is now top priority. First, take the elevator to the upper section of Strut A. Vale, y tengo que pillar el ascensor, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar aquí. Que es donde he empezado, o sea... Cosas de la vida, ¿no? Que es donde he empezado en la tarde de hoy, en el día de hoy. Así que... voy a guardar, que no se me olvide. Y la verdad que 4 horazas, tío. O sea, bastante bien. Al principio he pensado un poco ahí que tenía tal, pero luego me ha cundido. Así que nada. Mañana no sé si jugaré un poco para adelantar un poco más, pero jugaré... Mañana sí que jugaré poco. Mañana jugaré una hora y media, 2 horas como mucho. Y ya pues iré avanzando. A ver si me paso este juego cuanto... O sea, tampoco quiero tardar mucho en pasarme este juego. Y tampoco parece un juego muy largo. Así que... voy a guardar. Todo está desactivado, que supongo que podré ir a la otra parte del mapa, ¿no? A la parte esta de aquí, de arriba. Bueno, de la derecha. Supongo. Pero tampoco el mapa parece muy grande. Vale, voy a guardar con Rose. What can I do for you, Jack? Guardar, porfa. Llevo 5 horas, casi 6 horas, de juego. No, llevo 6 horas 22 minutos. Oh my god. No comment. El juego tiene unas 12 horas, dura unas 12 horas. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training.
They have bodies. They have had lives. Joder, macho, pero tío, ¿tú sabías dónde te estaba apuntando? And yet, maybe because of the VR training, ¿O ha sido aleatorio? No me jodas. the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Vale, pues ya está guardado. Y yo me despido, me piro a cenar, ¿vale? Que tengáis un buen día y cuidaros. Chao.